Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Junto a la puerta de las ovejas en Jerusalén hay una piscina llamada en hebreo Betzatá, que tiene 5 pórticos. Bajo estos pórticos yacía una multitud de enfermos, ciegos, lisiados y paralíticos. Había allí un hombre que estaba enfermo desde hacía 38 años. Al verlo tendido y sabiendo que hacía tanto tiempo que estaba así, Jesús le preguntó: ¿quieres sanarte? Él respondió: Señor, no tengo a nadie que me sumerja en la piscina cuando el agua comienza a agitarse. Mientras yo voy, otro desciende antes. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y camina. Enseguida el hombre se sanó, tomó su camilla y empezó a caminar. Era un sábado. Y los judíos dijeron entonces al que acababa de ser sanado: es sábado, no te está permitido llevar tu camilla. Él les respondió: el que me sanó me dijo, toma tu camilla y camina. Ellos le preguntaron: ¿quién es ese hombre que te dijo, toma tu camilla y camina? Pero el enfermo lo ignoraba porque Jesús había desaparecido entre la multitud que estaba allí. Después Jesús lo encontró en el templo y le dijo: has sido sanado. No vuelvas a pecar, de lo contrario te ocurrirán peores cosas todavía. El hombre fue a decir a los judíos que era Jesús el que lo había sanado. Ellos atacaban a Jesús porque hacía esas cosas en sábado. Él le respondió: mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. Pero para los judíos esta era una razón más para matarlo, porque no solo violaba el sábado, sino que se hacía igual a Dios, llamándolo su propio Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué lindo entonces lo que nosotros estamos escuchando. Esta es la famosa presentación en el capítulo 5 de San Juan. Es una crítica a la ley por la ley, lo del sábado, pero incluso aquí dice que estos enfermos yacían bajo los 5 pórticos. Es decir, ¿qué significa esto que tiene 5 pórticos, queridos hermanos? Se refiere directamente a la ley, se refiere a la Torá, al Pentateuco. Entonces, ¿qué es lo que el autor sagrado nos está queriendo decir? Es el Nuevo Testamento. San Juan es muy crítico con el judaísmo. Ahí era entonces la pendeley, la pendetorá, entonces mamina con ajasía. Y peor todavía porque le pone hasta la edad, 38 años. Y 40 años, eso significa toda una vida. A los 40 años entonces uno se moría, es decir, toda una generación. Ahora que dice 38 años más la peña lleva debajo de este pórtico penderá su pejano y namaba vende monguerata, hay bajabe a vende mongueray. 38 años que estaba ahí tendido, esperando encima quien lo pudiera, dice, llevar hasta la piscina cuando se agitaba el agua. Hay muchos elementos, ¿verdad?, que sabemos, queridos amigos, que es muy interesante, ¿verdad?, lo que se nos presenta aquí. ¿Por qué? Y porque justamente está diciendo que el aspecto de la comunidad y nuestra religión estilo cuatijaño, cada uno es acá, yo para mí mismo, el egoísmo, eso quiere decir, queridos amigos, y a la comunidad que le coma micha, lleva senda pena y se cuera, tajazú, pebe, se biomba, la se ahí pon ahí. Entonces, eso también está mostrando detrás de todo esto cuando el enfermo que está en su camilla dice: Señor, el problema es que cuando se agita el agua, no tengo, dice, a nadie que me sumerja en la piscina cuando el agua comienza a agitarse. Mientras yo, dice, voy, otro desciende antes. Bueno, queridos amigos, quiere decir que con esta crítica que está haciendo San Juan al judaísmo, está diciendo que ahora viene la propuesta del cristianismo. ¿Y qué viene a ser el cristianismo? Que siempre la palabra de Dios, la propuesta de la buena noticia es el de la comunidad. La palabra de Dios se lee en comunidad. Enteroeteañas en duanas allá y cuana, upecha manteca tuta la enteroetea ya popeñandera pero oñón die paya ya buena.
Y eso nosotros sabemos muy bien, que algunas veces algún güey corneta, como decimos, te destruye todo el país, te destruye todo un ministerio, te destruye toda una economía, te destruye todas las características buenas de los valores y los principios que tiene que regir dentro de una comunidad. Así que, queridos hermanos, vamos a pedir esta gracia. Jesús se siente solidario, a pesar de que ya estás 38 años aquí esperando y tu Torá, la ley, el Antiguo Testamento, donde mongueráis, sin embargo, aquí. Yo te digo, levántate, levántate y camina. El Señor eso también nos dice a nosotros. Ni que ya habitado bebé anquilosado, haya habitado como este que 38 años en la misma situación, sino que nosotros hoy recibimos de parte del Señor la gracia para levantarnos y caminar e ir adelante. Que así sea. Que así sea.